Tito capítulo 1, y voy a leer de la Biblia de las Américas, versículo 1 al 4. Vamos a tomar esa introducción, pero después vamos a ir por algunos pasajes de esta epístola que es tan corta, que tiene 3 capítulos nomás. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Oremos una vez más. Señor, te damos tantas gracias. Eres tan bueno, Señor, con nosotros. Eres tan justo, tan santo, tan puro. ¿Quién puede mantenerse en pie delante de tu presencia? ¿Quién puede levantar una voz delante de la majestad del Rey de los cielos? Si nos ponemos, Señor, a mirar y a ver, somos nada, Señor, inferiores. Tú eres un Dios soberano, estás por encima de todos nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque aún así, con tu gran amor, te has acercado a nosotros. Te has acercado por medio de tu Hijo Jesús. Nos has dado tu palabra para que te conozcamos. Nos has abierto el entendimiento y nos has abierto el corazón para que podamos comprender el Evangelio, muchos de los que hoy estamos aquí. Y todavía, Señor, hay una gran tarea y todavía, Señor, sigues salvando y sigues abriendo corazones y mentes. Señor, te pido que sigas haciendo eso hoy, en esta mañana, en este lugar, Señor. Sigue trayendo a hombres, mujeres, niños, jóvenes, al arrepentimiento, a la fe de tu Hijo Jesús. Anhelamos, Señor, que nuestro deseo y nuestra pasión por ti pueda seguir creciendo, Señor, porque has hecho tan grandes cosas con nosotros. Y no nos referimos a cosas materiales que son pasajeras. Has hecho cosas espirituales, Señor, en nuestra alma. Nos has salvado, nos has rescatado. Y te damos gracias, Señor. Estamos agradecidos. Eres nuestro gran tesoro, Señor. Y te damos gracias por poder ir a tu palabra y poder aprender y poder ser animados. Ayúdanos una vez más, te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Si bien vamos a empezar, hermanos, con la epístola de Pablo a Tito, y justamente Tito está acá, esta es no el que Pablo le hablaba, sino el hermano Tito, así que lo vamos a nombrar muchas veces. Pero este Tito, que dice la palabra del Señor, Pablo le va a escribir una carta, lo conoce, pero el tema acá es que hay una iglesia que necesita ayuda. Hemos estado recorriendo Hechos, y ya vamos por una buena parte de Hechos, y nos damos cuenta que Pablo va fundando iglesias. Y las iglesias que Pablo va fundando son iglesias donde él deja establecido el testimonio del Evangelio de la gracia del Señor. Y eso es lo principal. Y la iglesia está para que el nombre del Señor sea glorificado. La iglesia está para que el nombre del Señor sea exaltado. La iglesia no está para tener grandes carteles con la foto de los pastores afuera. Ni siquiera de toda la iglesia afuera. No está para eso. No está para poner en grande una denominación. La iglesia del Señor está en esta tierra para que el nombre del Señor sea glorificado y exaltado. El único nombre. No nosotros, no a nosotros, sino que al nombre del Señor se le tiene que dar la gloria. Y si nosotros hoy estamos acá, es por eso. Es para que el nombre del Señor sea exaltado. Y si predicamos el Evangelio, es para que otros vengan y exalten el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él es digno. Él es digno. ¿No es digno el Cordero que murió en la cruz por nuestros pecados? Claro que es digno. Y queremos que mucha más gente conozcan la obra de Cristo. Y no solamente eso, sino de un Dios santo, todopoderoso,
que se inclina a mirarnos y que envía a su Hijo para que nosotros nos reconciliemos con Él. Y cuando vamos delante de esta carta, que es a Tito y que pertenece al grupo de epístolas pastorales, en esencia es una comunicación oficial de Pablo como apóstol de Cristo a Tito, que es como un representante suyo a las iglesias en la isla de Creta. La isla de Creta había mucha gente y ahí se había establecido ya una obra. Hay una obra que está comenzando, que están haciendo. Cuando nosotros empezamos a ver el contexto, al parecer había judíos residentes en Creta que estuvieron presentes en Jerusalén en el día de Pentecostés, donde escucharon el evangelio de la gracia del Señor. Y esta iglesia en la isla de Creta, que Pablo le está escribiendo ahora a Tito para que pueda estar trabajando y corrigiendo cosas deficientes que hay, es una iglesia que creció escuchando el mensaje del evangelio en el día de Pentecostés. Ahí cuando nosotros tenemos los primeros capítulos de Hechos, Pedro predicando, entre esa gente que escuchó el evangelio estaban estos creyentes de Creta, que luego se fueron a su lugar y empezaron a proclamar el evangelio. Pero ahora pasaba algo ahí, donde comienza a predicarse el mensaje de salvación y que probablemente la obra cristiana en Creta comenzó con el testimonio de aquellos peregrinos. Años más tarde, cuando Pablo tuvo que visitar la isla, encontró que había familias enteras que estaban siendo trastornadas por los judaizantes. Los judaizantes querían meter costumbres de hombres dentro de la iglesia. Eran falsos maestros. Los falsos maestros no solamente nos muestra la escritura que están acá, sino que los falsos maestros siempre están en la historia. Hoy tenemos muchos falsos maestros, muchas falsas enseñanzas y hay cosas que se filtran en la iglesia y que tenemos que tener cuidado porque se pueden filtrar. Y tenemos que tener cuidado de prestar atención a nunca perder de vista el mensaje del evangelio de Cristo. Hay un solo evangelio, hay un solo mensaje, hay una sola forma de hacer la iglesia y es la que dice la palabra de Dios y es lo que dice la escritura. El horario que nos reunimos, la forma que nos sentamos, los días que nos podemos juntar, podemos variar, pero lo que nunca va a cambiar es el mensaje del evangelio. Estos hombres estaban trastornando el mensaje del evangelio y estaban queriendo hacer y decir a las personas que el evangelio de la gracia del Señor tenía que ser recibido también haciendo ciertas cosas de hombres, porque si no, no eran salvos. Y nosotros sabemos que Pablo dijo que somos salvos por gracia, no por obras, no por algo que nosotros podamos hacer. Si nosotros vemos un poquito más adelante en los versículos 10, nos muestra un poquito más el contexto. Y leemos ahí que Pablo dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Entonces, nosotros notamos acá que hay un problema y hay algo que hay que solucionar. Y estamos hablando que es la iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no le pertenece a una institución humana. La iglesia del Señor no le pertenece a un hombre, a un pastor o a un grupo de ancianos. La iglesia le pertenece a Dios. Es su esposa, es su novia. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de cómo tratamos a su novia. Y acá hay problemas. Hay hombres que quieren enseñorearse de la iglesia y empiezan a trastornar el mensaje. Pero por alguna razón Pablo se vio obligado a salir antes de poder terminar el trabajo y acá encomienda a Tito a completar dicha labor que él había iniciado. La carta de Pablo a Tito fue escrita alrededor de los años 63 o 64 después de la resurrección de Cristo, después de que Cristo ha resucitado. Y la carta a Tito es entonces en esencia la instrucción dada por Pablo a, como él dice, a su hijo en la fe. Tito es
casi un hijo en la fe. Es como Timoteo, nada más que Timoteo era más joven, Tito era ya un poco más adulto, entrado en años. Pero él lo llama un hijo en la fe también. Y la carta que fue escrita más o menos en esos años, probablemente desde Macedonia, y está al lado de Primera y Segunda de Timoteo porque casi que la carta fue escrita al mismo tiempo. El mismo tiempo que fue escrita la carta de Pablo a Timoteo, fue escrito Tito, su carta ahí a Tito. Una carta fue para Éfeso y ahora esta carta es para Creta, para la isla de Creta. Y de hecho, esta parece ser una versión abreviada de Primera de Timoteo. Porque cuando leemos Tito, hay cosas que en Primera de Timoteo las dice Pablo. Pero acá están más comprimidas, está más abreviado. Entonces, casi que parece muy similar el mensaje. Pero el contexto es diferente y no lo podemos pasar de vista. Y Timoteo tuvo que enfrentar a los ancianos. Directamente Timoteo tenía que ir a una iglesia ya formada, donde había ancianos, y siendo el joven se tenía que parar y hablarle cosas a los ancianos. En este caso Tito no. Tenía que ir a una iglesia donde todavía no había ancianos, donde era una iglesia que él iba a tener que escoger ancianos y hombres dirigentes. Entonces, esto es importante para ver ese contexto, porque el punto principal de Pablo a lo largo de esta carta es que mostrar que la sana doctrina desemboca en la piedad. Si nosotros queremos ser una iglesia bíblica, si nosotros queremos predicar la sana doctrina, está bien que lo hagamos, pero todo tiene que desembocar en una vida piadosa, en una vida que se vea lo que yo estoy predicando, que se note que lo que yo estoy predicando lo estoy viviendo. Y eso es lo que Pablo le va a enfatizar acá a Tito, para que él pueda poner en orden esas cosas en la iglesia. Y a su vez, podríamos decir, dicho de otra forma, la teología debe ser siempre adornada con el deber. La teología siempre debe ser adornada con el deber. ¿El deber de qué? El deber de hacer lo que corresponde como hijos obedientes a Dios. Yo puedo tener mucha instrucción, yo puedo saber mucho de la teología y haber leído muchas veces la Biblia, pero si vivo una vida que no agrada al Señor, si vivo una vida donde otros ven que me comporto más parecido a alguien del mundo que no tiene a Cristo que lo que dice la Escritura, entonces tenemos un gran problema. Esa teología no está adornada con una vida de piedad. Y es lo que Pablo le va a decir también a Tito. Por eso su énfasis está marcado en las buenas obras. Un cristiano tiene que tener buenas obras. Nosotros tenemos que tener buenas obras. Sabemos que no hacemos buenas obras para salvación, pero si somos transformados por la gracia del Señor, tenemos que evidenciar que somos hijos de Dios. ¿Cómo evidenciamos que somos hijos de Dios? ¿Escondiéndonos? ¿No dándonos a conocer? ¿No teniendo relación entre los hermanos? ¿No teniendo relación con los de afuera? ¿No mostrando a los vecinos cómo se debe comportar un hijo de Dios? Todo lo contrario. Nosotros tenemos que mostrar a este mundo cómo vive un hijo de Dios. Por eso yo creo que la transformación de una nación no va a surgir de un gobierno político, no va a surgir de un gobierno que traiga una estabilidad moral. La que va a mostrar al mundo cómo se debe vivir como un hijo de Dios es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor muestra al mundo cómo se vive. La iglesia del Señor muestra cómo es un buen ciudadano, muestra cómo es una mujer que se encarga de su hogar, muestra también cómo es un hombre que cuida a su familia, cómo vive en este mundo. Y también lo mostramos entre nosotros en la iglesia, cómo tenemos que vivir. Miren cómo Pablo le recuerda a Timoteo que fuimos llamados a buenas obras, que nuestra piedad se debe vivir. Dice ahí en el versículo 7 del capítulo 2, acompáñenme a Tito 2:7. Dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Ahí está, con pureza de doctrina, con dignidad. Pone adelante las buenas obras, luego dice, con pureza de doctrina y con dignidad. Estas cosas van juntas.
Yo debo estudiar la palabra del Señor, yo debo crecer en la gracia del Señor, debo conocer la doctrina bíblica, debo conocer el Evangelio, por qué murió Cristo, por qué vino Cristo, quién es Dios, ¿qué se diferencia a Dios con el hombre? Lo tenemos que saber. Pero sobre todas las cosas tenemos que vivir el Evangelio. Debemos vivirlo. Miren el capítulo 3, versículo 8. Otra vez Pablo le dice, palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero, yo le agrego ahí, Tito, que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. O sea, quiere decir que las buenas obras que yo puedo hacer van a ser buenas y útiles para las personas, para los hombres. No solamente entre nosotros, sino inclusive para los de afuera, pero mayormente para los de la iglesia. Buenas obras. El último versículo habla mucho de buenas obras. Es una de las palabras que más resalta en estos 3 capítulos. Versículo 14. Miren lo que dice. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Entonces quiere decir que me está llamando el Señor por medio de su palabra. El apóstol Pablo le está recordando a Tito, le está recordando a la iglesia, nos está recordando a nosotros que nosotros tenemos que hacer buenas obras. Y esas obras se tienen que ver. Tienen que ser palpables. No solamente tienen que decir, pero yo te amo, en mi corazón te amo. No, necesito tal vez poder acercarme, poder abrazar a mi hermano, poder juntarme y orar, poder demostrarme que de una manera física, representándolo, yo lo estoy amando. ¿O acaso Dios no nos muestra a nosotros que nos ama de maneras físicas? Nosotros no podemos ver a Dios, no podemos tocarlo, pero podemos sentir su presencia, nos muestra sus misericordias cada mañana, nos pinta de color cada paisaje, lo podemos ver en tantas cosas extraordinarias de la creación de Dios. Lo vemos en su palabra cada día y sentimos su amor y su afecto y su gozo. Lo sentimos porque Él nos demuestra de manera física su amor. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo con los demás. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Una iglesia tiene que estar marcada por esto, por una buena enseñanza, pero una buena demostración de buenas obras, de buenas obras. No solo esto se trata y que es de alcanzar un alimento a alguien, de poder vestir a alguien, eso lo podemos hacer y tenemos que hacerlo, sino que también tiene que estar la oración, el alentarlo a que tenga esa comunión con Cristo, animarlo por medio de la palabra de Dios. Eso también es buena obra y eso es algo que debemos hacer. Además de buenas obras, Pablo repite también muchas veces la palabra justicia, fidelidad, doctrina. Estas cosas están en estos 3 capítulos de la carta del apóstol Pablo a Tito. Lo vamos a encontrar ahí. Pero Pablo, acá no hay tensión entre la gracia y las obras, porque uno podría decir, esto entra en tensión la gracia y las obras. De ninguna manera. Está todo perfectamente equilibrado. Está todo perfectamente alineado. Pero sí, entre la gracia y el uso legalista de la ley. Eso sí, Pablo va a hacer una distinción. No es enfatizar el uso legalista de la ley. Nuestra religión pura no se trata de costumbres de hombres legalistas, de cosas que hay que hacer impuestas por los hombres, sino que todo es por la gracia y la misericordia del Señor. Todo proviene de Él. Y si hay algo que hacemos es porque el Señor nos dice en su palabra que nosotros tenemos que hacer. Una genuina experiencia de la gracia da como resultado una persona celosa de buenas obras. Si yo comprendo bien la gracia del Señor, lo que va a suceder es que yo pueda ser celoso de buenas obras. Las buenas obras van a acompañar. Esto es algo natural. Esto es algo que va a salir de adentro de la vida del cristiano. Y es algo que el Señor lo hace. Y muchas veces la iglesia corre peligro, o el peligro de comenzar a centrarse a sí misma, perder de vista la verdad y el propósito de la iglesia. Por eso tenemos que tener cuidado. Creo que
la carta de Pablo a Tito nos hace descentralizarnos, dejar de pensar en nosotros mismos, dejar de meternos hacia adentro y nos hace mirar hacia afuera, nos hace mirar al otro, al que está al lado, a mi hermano, pero a su vez también a mi vecino, al del frente, a esta ciudad, estar viendo hacia afuera cuáles son las necesidades. Nosotros acá nos juntamos y adoramos al único Dios verdadero, lo creemos por fe y lo confesamos y lo hacemos entre nosotros y nos animamos. Pero nosotros todos conocemos a Cristo, hay otros que todavía no lo conocen. Necesitamos salir afuera para que conozcan el nombre de Cristo porque Él debe ser exaltado y glorificado. Y esa es la misión de la iglesia. Si la iglesia empieza a mirarse hacia adentro, pierde la misión. Pierde el propósito, si solamente nos quedamos y empezamos entre nosotros, y es bueno hacer eso, recordarnos las verdades del Evangelio, estudiar la palabra del Señor. Lo necesitamos, hermanos, con todo nuestro corazón. Pero eso no es todo. No podemos centrarnos solamente en eso. Necesitamos estar viendo el propósito y la misión de la iglesia, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y es ir y hacer discípulos, es ir y ver a los que están en necesidad también y que se van a ir al infierno y a una eternidad sin Cristo. Y nosotros estamos para predicarles el evangelio. Y el bosquejo de la carta es bastante sencillo porque apunta casi todo a una sana doctrina. Y solamente lo pude bosquejar en 4 partes a Tito y le puse sana doctrina. El primero es la sana doctrina y la piedad en la iglesia, que es lo que vamos a ver. Solamente hoy es una introducción para ver lo que es la iglesia. Pero esto va de los versículos 5 al 16. La sana doctrina y la piedad en el hogar nos lleva a ver una vida de piedad. Estos son los versículos, capítulo 2, versículo 1 al 15. Y la sana doctrina y la piedad en el mundo, que son los versículos, el capítulo 3, versículo 1 al 8. Entonces, la sana doctrina se vive en la iglesia, en el hogar y en el mundo. Eso es lo que quiero que queden claro y que esta epístola de Pablo a Tito nos va a dar esa enseñanza. Pero vamos a empezar con la primera parte que tenemos acá, cosas interesantes para ver. En primer lugar, vamos a ver quién es Pablo o la presentación que Pablo dice de su persona, porque es lo primero que dice ahí. Pablo va a decir su presentación, va a decir el mensaje que él tiene para predicar y después va a presentar a Tito. Y ahí versículo 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Bueno, Pablo ahí comienza haciendo esa breve descripción de sí mismo. Pablo dice su propia identidad. ¿Cómo se describe Pablo a sí mismo en esta salutación? Bueno, la respuesta es doble ahí, porque Pablo dice apóstol de Jesucristo y después dice que es un siervo. Entonces tenemos que ver qué es un apóstol. Hoy vamos a encontrar apóstoles en muchos lados, ¿o no? Muchos que dicen ser apóstoles. Bueno, dejémoslo con su título, no vamos a estar hablando de ellos. Pero apóstoles de Jesucristo no hay más. Ya fueron los apóstoles de Cristo. Apóstol de Jesucristo, Pablo dice acá, poniendo en énfasis la palabra griega que es apostolos, que significa enviado, o alguien que es enviado a una tarea, a una comisión. Ustedes saben que Alejandro Magno, cuando él empezó a conquistar, él llamó a sus emisarios apóstoles. Entonces él utiliza la palabra antes que la esté utilizando acá el apóstol Pablo o en la Escritura. Apóstoles es un enviado. Es un enviado, es alguien que va enviado a una comisión. Y debe aclararse que aunque la palabra puede utilizarse en el Nuevo Testamento de una manera genérica para referirse a todos los cristianos como enviados a predicar el Evangelio, lo podemos encontrar, no la palabra apóstoles, sino enviados. Jesús dijo de los apóstoles que ellos eran enviados a predicar la palabra del Señor. Y él los nombra apóstoles. Pero también hay mensajeros particulares en las iglesias locales. Pablo, cuando escribe su carta a los Corintios, él en una parte le dice, son los mensajeros del Evangelio, son los mensajeros de Dios. Y podríamos poner ahí como la palabra apóstol, un enviado, pero no apóstol de Jesucristo.
el uso técnico, es decir, aquel que hace referencia a 12 hombres específicos, además de Pablo. Pablo lo está utilizando acá en el contexto de que ellos podían conectar, de que los apóstoles de Cristo, pero ahora también Pablo había sido llamado y comisionado por Jesús. Nosotros vimos la conversión de Pablo. Nosotros vimos que el que se le aparece a Pablo es el Señor Jesús. Y es el mismo Señor Jesús que le da la comisión de lo que él tiene que hacer. Entonces él entra dentro de esos apóstoles. Pero a modo de repaso nomás, los apóstoles fueron escogidos y enviados directamente por Jesús. Estuvieron con él durante su ministerio terrenal. Fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. Recibieron la misma inspiración del Espíritu Santo que los profetas del Antiguo Testamento para estar escribiendo la palabra del Señor. Recibieron la capacidad de confirmar su misión a través de señales milagrosas, etc. Estos son los apóstoles que la Escritura nos dice, que la palabra de Dios nos dice. Y en resumen podríamos decir que fueron personas escogidas y comisionadas por Cristo y dotadas con el poder y la autoridad del Espíritu Santo para dar un testimonio autorizado de la salvación y del señorío de Cristo. Esos son los apóstoles. Esos son los apóstoles que dice la Biblia. Hoy la iglesia no necesita el título de apóstoles. Hoy tenemos pastores, hoy tenemos maestros, hoy tenemos evangelistas. Pero los que llevan la palabra del Señor, los que levantan o fundan iglesias, son los pastores. Son aquellos que han sido enviados para fundar una iglesia, para comenzar una obra. Yo les comenté de esta preciosa tarea de poder ayudar a pastores en todo el país. Y hermanos, mi deseo y mi corazón es que la Argentina tenga más iglesias bíblicas que se predique el Evangelio de Cristo. Yo no estoy interesado para nada que el nombre de una persona, de un pastor y un ministerio sea exaltado. No es del Señor, no es del Señor eso. Lo que es del Señor, que más iglesias se abran para que el nombre de Cristo sea exaltado y que el nombre de Cristo sea glorificado. Y parece increíble que en un país que en teoría es un país cristiano, 95,6% de nuestra población está catalogada como cristiana. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque en las buenas obras no se ven. Si hay tantos cristianos. En teoría todo nuestro país ya ha sido evangelizado, todo nuestro país. Pero nosotros vemos que hay una gran decadencia del Evangelio y no se conoce el Evangelio. Y necesitamos predicar el Evangelio de Cristo. Será porque se ha predicado otro Evangelio. Pero si nosotros tenemos la verdad de la palabra de Dios en nuestras manos, la tenemos en nuestro corazón, la tenemos en nuestra mente, la tenemos en nuestra boca, la tenemos que decir. Y tenemos que procurar que más conozcan a Cristo. Y esa es la tarea de la iglesia. Pero ahora Pablo no solo dice yo soy apóstol, dice yo soy siervo de Jesucristo. Y es como él muchas veces se ha presentado cuando dice siervo de Dios. También en Romanos capítulo 1, miren ahí Romanos capítulo 1 cómo él se presenta. Romanos capítulo 1, solamente ahí, el versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. 2 veces, lo mismo, siervo y apóstol. Pero él dice siervo, la misma palabra, doulos, esclavo. Soy un esclavo de Cristo. Ahora nos quiere poner la idea de lo que esta palabra encierra. Y nosotros si queremos ver lo que esta palabra encierra, Pablo dice, recordales Tito, y yo te recuerdo a vos, que no solamente yo soy un enviado comisionado por el Señor, por el mismo Señor Jesús, que a mí se me presentó, sino que soy un siervo, soy un esclavo. Y lo mismo decirle a ellos. ¿Y a dónde lo dice? Capítulo 2, versículo 9 al 10. Miren ahí de Tito. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos ¿en qué? En todo. Porque eso es lo que hace un siervo del Señor. Se sujeta en todo a su amo. Entonces, si yo soy un pastor, si yo soy un siervo del Señor, Pablo está diciendo, yo me sujeto a mi amo, que es el Señor, en todo.
Y hoy parece que es al revés. Parece que tenemos superapóstoles que le dicen al Señor lo que tiene que hacer el Señor para que ellos quieran hacer lo que su corazón carnal de hombre quieren que hagan en la iglesia. Y manipulan a la gente. Y tratan a Dios como un siervo. El Señor es el siervo y yo soy el amo. Es una locura. Es una locura. Y Pablo está diciendo acá, somos siervos, Timoteo, Tito, no te olvides, somos siervos del Señor. Yo soy siervo del Señor y vos sos un siervo del Señor. Y la iglesia necesita siervos, esclavos, porque obedecen a su amo, a su Señor. Y es lo que la iglesia necesita. Si nosotros estamos pensando y queremos ser una iglesia, me encantaría, hermanos, si yo oro, que de acá se levanten hombres que vayan a otros lados de nuestro país. Y si tienen que ir a otro lado del mundo también, a que establezcan iglesias bíblicas, gloria a Dios, lo vamos a hacer. Y si el Señor nos tiene que dar fondos para sostenernos, oraremos para que nos dé los fondos para sostenerlos. Pero vamos a enviar siervos, vamos a enviar esclavos que van a estar bajo el señorío de Dios, de su Señor. Y un siervo es una persona que pertenece o está sujeta a un solo amo. Y a esto agregamos las palabras de Pablo. Cuando también en Romanos 6:16 él dijo, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Así que entonces un siervo no solo está sujeto a un solo amo, también le debe obediencia. Eso es lo que sucede. Le debe obediencia. Si Pablo se está nombrando siervo, él tiene un solo amo y le debe obediencia a ese amo y a ese Señor. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a otras cosas. Nuestro corazón se divide. Tenemos un solo Señor y un solo amo. Y tiene que ser el Señor, si nos ha salvado y si nos ha llamado a ser también sus siervos, sus esclavos. Todo lo que Pablo decía y hacía era en obediencia a Cristo. Dicho de otra forma, Pablo tenía dones que el Señor había entregado a él, que los iba a utilizar solamente para alguien y solo para una persona, para su Señor. Es el Señor que le había dado sus dones y Pablo dijo, yo lo voy a usar porque vos me lo diste, lo voy a usar para vos. Y es lo que hace todo cristiano. Si el Señor nos dio dones, no es para que lo estemos usando con otro Señor. Es para que lo estemos usando para nuestro Señor, para aquel que ha dado su vida por nosotros, para Cristo, para su causa. Y Él es digno, claro que Él es digno, y tenemos que usarlo para Él. La diferencia radica en la forma en que le servimos, lo cual depende también del llamamiento y los dones de Dios. Pero ¿cuál es el propósito de Pablo? ¿Cuál era el propósito que él dice acá, el propósito de Cristo para con el ministerio apostólico de Pablo? Y en sentido general, el propósito de Pablo como apóstol era servir al pueblo de Dios. Pablo no se quería servir a él mismo, no quería ser él exaltado, él quería servir al pueblo de Dios. Miren cómo lo dice, Pablo lo pone en estas palabras, conforme a la fe de los escogidos y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué es lo que quiere decir acá Pablo? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir en su palabra? Bueno, algunos piensan que esto significa que la enseñanza de Pablo como apóstol no era nueva, sino que era conforme a lo que los escogidos de Dios, a través de la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, etcétera, habían creído. Y esto es cierto y tal vez puede ser relevante, ya que, como vamos a ver más adelante, Pablo va a enfrentar a los judaizantes con lo que ellos están tratando de hacer, de desviar la fe por tradiciones. Pero creo que esto pondría el apostolado de Pablo bajo el fundamento de las creencias del pueblo de Dios por algo que se inclina más hacia los hombres. Yo estoy siguiendo la costumbre de hombres y lo que quiero hacer es mostrarle a ustedes la costumbre de hombres. Y eso es lo que Pablo no quiere hacer. Es lo que Pablo se niega a hacer. Cuando el mismo Pablo dice en otros lugares que el fundamento de su apostolado
no era de hombres ni dado por hombres, sino que era dado por Cristo, directamente por Cristo. Entonces esto es algo que ahí podemos ver claramente hacia dónde Pablo apuntaba. Es interesante cómo Juan Calvino dice de esta frase, de que esta frase de lo que está diciendo Pablo, conforme a la fe de los escogidos y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, dice Calvino que significa que el apostolado de Pablo era en pro de la fe de los escogidos. En pro de la fe de los escogidos. Ahora, ¿yo puedo predicar para mí mismo? Claro que sí. Para que mi orgullo crezca. Para que yo sea nombrado. Para que puedan decirme, qué bien que predicás, qué bien que exponés, qué bien que haces esto. No nos olvidemos que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y no nos olvidemos que constantemente tenemos que tener cuidado de estas cosas, como Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso. Tengan cuidado también de ustedes mismos. Y tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Porque nosotros somos los que mejor nos podemos engañar a nosotros mismos. Y el lugar de servir a Cristo es un lugar muy peligroso. No solamente por lo que hay que hacer, por la tarea que hay que hacer, sino porque está la vanidad del corazón. Constantemente es una lucha. Y hay que tener cuidado. Y Pablo está bien en claro que él estaba haciendo todo lo que tenía que hacer para que la iglesia sea edificada, para que los hermanos sean glorificados, para que la fe de ellos crezca y yo esté yendo para abajo. Lo que Pablo está haciendo es en pro de la iglesia. Él tenía como meta producir conocimiento verdadero y fe, ¿en dónde? En los escogidos. Por eso cuando se predica la palabra de Dios, yo lo que tengo que pensar es cómo la iglesia está siendo afectada por este mensaje. Cómo los hermanos están creyendo, cómo están madurando en la fe. A veces está la tentación cuando se prepara un sermón. Hermanos, hay tantas cosas lindas para decir, pero la verdad a veces hay que desechar. Porque yo pienso y digo, ¿y esto a qué le va a ayudar a la hermana que no sabe cómo criar a su hijo rebelde? No le va a interesar que el camino de la vía Apia era empedrado y tenía tantos kilómetros de piedra. Necesita saber cómo lidia con el corazón de ese jovencito. Y yo necesito darle la palabra del Señor. Y es como Dios nos habla a través nuestro y hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Y Pablo lo sabe eso. Y noten que por eso Pablo agrega que el propósito de Cristo es por medio de la palabra. Y era el propósito de Pablo que por medio de la palabra estos hombres que estaban trastornando la iglesia se vayan de esos mitos judaicos y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Versículo 14 dice eso. Si ustedes lo leen ahí, dice, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Mandamientos de hombres nos pueden apartar de la verdadera piedad. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de que eso se introduzca en la iglesia. Tenemos que tener cuidado que se enseñe dentro de la iglesia, porque nos apartan de lo que Dios nos está diciendo como iglesia que tenemos que cumplir. Y entonces hay que prestar atención a esto. Y el propósito de Cristo por medio de Pablo era brindar el conocimiento verdadero a los creyentes para que por medio de este conocimiento crecieran en la fe y que vivan un estilo de vida que es según la piedad, Si yo leo la Escritura, si yo leo la Biblia, si ustedes leen la Biblia, un capítulo por día, 3, 4, 5, lo que tiene que ser es para que avancemos en buenas obras, para que crezcamos en la piedad, para que muestre cómo vive un hijo de Dios. Tenemos mucho conocimiento. Yo creo que tenemos demasiado conocimiento. Lo que tenemos que hacer ahora es ir y mostrar cómo se vive el cristianismo. Y eso es lo que Pablo le quiere decir también a Tito. Mientras las enseñanzas de los judaizantes eran, miren lo que dice el versículo 9 del capítulo 3. ¿Cómo eran las enseñanzas de los judaizantes? Pero evita controversias necias
genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Sin provecho y sin valor. Si vamos a enseñar la palabra de Dios, si vamos a leer la palabra de Dios, si vamos a estudiar la palabra de Dios, que sea para provecho de nuestras almas y que tenga un valor. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, que nos está diciendo acá la palabra del Señor. La enseñanza de Pablo promovía la obediencia a la fe. Y lo que estaban haciendo los judaizantes, ¿saben qué era? Era estar discutiendo por qué clase de semillas se sembraban, en qué época y en qué año, y si era pecado o no. Una locura. ¿Y a quién le interesa eso? ¿A quién le interesa a un padre que tiene que criar a sus hijos qué clase de semilla tiene que ser sembrada? Y si vos sembrás esta semilla, estás en desobediencia y no estás haciendo lo que Dios te dice. ¿Y saben Pablo cómo lo dice ahí en Tito? Lo que él quería hacer. El conocimiento verdadero y la fe producen cosas que sí agradan a Dios. ¿Qué cosas? Bueno, a los ancianos, le decía Pablo, enseñá a los ancianos a que cómo tienen que ser. Sobrios, dignos, prudentes. Y hablarle a las ancianas, ¿cómo tienen que ser? A no ser calumniadoras ni dadas al vino, sino maestras de lo bueno. Y también, Tito, no te olvides de hablarle a los jóvenes, ¿cómo tienen que ser? Atender bien a sus esposos, a las jóvenes, a sus esposos e hijos, a ser hacendosas en el hogar, a ser castas y respetuosas. Y a los jovencitos, ¿qué le tenés que decir? Le tenés que decir esto, sean prudentes, sean ejemplo en pureza, dignidad y palabras. Y a los siervos, decile que se sujeten a sus amos en todo. Práctica. ¿No es esto lo más práctico que hay? Es que el Evangelio se trata de práctica. No es todo conocimiento, yo puedo tener el conocimiento, pero el conocimiento me tiene que llevar rápidamente a la práctica, a enseñarlo, a vivirlo entre nosotros, recordarlo, porque el Señor lo dice así en su palabra y Pablo le está diciendo a Tito esto. La doctrina es importante, pero las buenas obras y la práctica, todo va junto. No podemos poner un peso más alto que otro. Tiene que ir todo acompañado. Es una vida de piedad. Es una vida transformada por la gracia de Dios. Y así es como se vive el cristianismo. Así es como Pablo nos habla a nosotros también, independientemente de nuestro ministerio en la iglesia local. Nuestro propósito como siervos del Rey debe ser el mismo. Ministrarnos unos a otros para que juntos crezcamos en la fe hasta llegar a la plenitud del varón perfecto, a Cristo. Y nuestro ministerio debe ser en favor de los unos a los otros. De los unos a los otros. ¿Cómo crezco con mi hermano? Hablando, rozando, discutiendo, tal vez llevándonos mal, pero nos podemos unir en el amor de Cristo. Está el perdón, está la misericordia, está la gracia, lo mismo que el Señor tiene con nosotros. Eso es necesario dentro de la iglesia. La iglesia madura y crece en la fe. Si una iglesia no tiene problemas, creo que estamos en problemas, haciendo un juego de palabras. Porque va a haber diferencias. Son inevitables, somos totalmente diferentes unos de otros, pero tenemos un solo Señor y un solo Evangelio. Y es el que tenemos que prestar atención, porque nos va a guiar a todo. Nos va a guiar a todo. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Pablo? Versículos 2 y 3. Pablo dice, con la esperanza de vida eterna. Ese es mi mensaje. La cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador. Me encanta esto que dice Pablo, porque Pablo está diciendo acá, mi predicación, mi evangelio es para que ustedes sean nutridos en la fe de Cristo. Puedan poner en práctica el evangelio de Cristo, puedan crecer en la fe, puedan avanzar en la fe. Eso es lo que es el evangelio. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? Por medio de la predicación. La iglesia es alimentada por medio de la predicación. La iglesia es animada por medio de la predicación. Semana tras semana, domingo tras domingo, la iglesia recibe el mensaje, es alimentada con la predicación del evangelio y ahora dice, ahora hay algo que yo tengo que poner en práctica. Vayamos al mundo,
tengo que estar en mi casa, tengo que criar a mis hijos, tengo que estar con mi esposa, tengo que estar con mi esposo, tengo que estar en el trabajo. Señor, ayúdame a poner en práctica estas buenas obras que he aprendido, que tu palabra me ha enseñado en esta semana. Hay que hacerlo. Y Pablo anima a eso. A Pablo le fue encomendada la predicación, dice que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Ese versículo, ahí está la deidad de Cristo. Ahí está la doctrina de la deidad de Cristo. A Pablo, ¿quién le habló? El Señor Jesucristo. Iba a ser encomendado, ir a hablar a los gentiles. Y Pablo dice acá, el mandamiento lo recibí de Dios nuestro Salvador. Tú, juntos, Cristo y Dios, ahí está, la deidad. Juntos. A Pablo le fue encomendado un mensaje para promover la fe y la piedad. Si yo predico y si yo enseño, tiene que ser para promover la fe y la piedad. Siempre tengo que tener esto en mente. Si le enseñás a tus hijos la palabra de Dios, o le enseñamos a memorizar la palabra de Dios, no es para que solamente memoricen y se quedó ahí. O que lean y se quedó ahí. No, hijo, esto es para que vos puedas crecer en la fe o que puedas alcanzar la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y que si el Señor te salva, vos puedas seguir creciendo en la gracia del Señor. Para eso te leo la Biblia, para eso me siento a orar con vos, para eso te predico el Evangelio, para eso tenemos el devocional familiar o el culto familiar, para que crezcan en la fe y en la piedad. ¿Cuál es la esencia de ese mensaje? ¿Cuál es la esencia de todo esto? La esencia es la siguiente, en esa frase, la esperanza de vida eterna. Por eso hacemos esto, por eso predicamos la palabra, por eso podemos hacer un discipulado, porque estamos sujetos a la esperanza de vida eterna. El mensaje de Pablo dice, apunta hacia atrás, viendo todo lo que Cristo hizo, pero está apuntando hacia adelante a la vida eterna, a la que todavía no hemos alcanzado, no hemos llegado. Somos salvos por la gracia, lo tenemos como una posesión de un ya, pero todavía no. Es una herencia que la tenemos reservada, pero todavía estamos caminando. Todavía estamos avanzando y nosotros hacemos esto por la esperanza de la vida eterna. Cristo encomendó a Pablo el anunciar la buena noticia de que hay una esperanza de vida eterna. ¿Hay algo más que nos motive que esto? ¿Qué hay más que nos pueda motivar? Si tenemos la esperanza de vida eterna, de lo que vamos a recibir, nos ponemos a pensar en la mañana cuando nos levantamos, Señor, ya cada vez falta menos para verte. Señor, ya cada vez estoy más cerca de tu presencia. Señor, ya la vida eterna que me fue reservada, ya casi que acabo la carrera. Es una alegría, es un gozo, es una esperanza. Por eso Pablo dice, es la esperanza de vida eterna. Mi esperanza, tu esperanza, no están en este mundo. No están. Si nosotros creemos que la esperanza está en este mundo, estamos liquidados, estamos acabados. Es una esperanza muy corta, porque donde te falló aquello lo cual vos ponés tu esperanza terrenal, ya se te acabó la esperanza. Nosotros tenemos una esperanza eterna que nos fue prometida y el que la prometió, lo selló con su sangre, no va a poder fallar. Y ¿qué me hace? Gozarme. Me hace alegrarme, me hace reírme en momentos de dificultad, de tristeza. Miro la circunstancia que estoy pasando acá y tal vez lloro, pero cuando miro la esperanza de vida eterna, hay un gozo, hay una canción, hay una alegría y hay un ánimo porque no soy de este mundo. Mi esperanza no está en este mundo, está en Cristo. Por eso leo la palabra, por eso oro la palabra, porque mi esperanza está en el Señor. Y fue planificada ¿desde cuándo? Dice ahí, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. O sea, la esperanza a la cual soy llamado por Cristo fue planificada antes de la fundación del mundo. Dios no es un improvisado. Dios no tiene un plan A y un plan B y un plan C como nosotros. Solamente Dios establece un solo plan. Él nos llama, nos escoge, nos llama, escuchamos su voz, acudimos a Él, ahora estamos en Él, nada nos puede separar de su mano y nos dice ahora ya está sellado con el Espíritu Santo y ahora esta es la esperanza, que tenés vida eterna, que un día me vas a ver, que un día vas a finalizar la carrera. Esa es la esperanza que tenemos, esta vida eterna que Dios
nos da en Jesucristo fue ese único plan que Él hizo. El mismo Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9, 2 de Timoteo 1:9 le dice estas preciosas palabras a Timoteo. Timoteo, no te olvides esto. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Qué precioso es saber que ya estábamos en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. Si el Señor nos salvó, justo hoy nació tal persona, la voy a salvar. No, antes de ser concebido, antes de la fundación de todo este mundo, Dios ya nos había escogido. ¡Bum! Nos voló la cabeza, ¿no? No entra en la cabeza. Pero Dios lo dice en su palabra. Y eso nos tiene que traer felicidad. Y está fundamentada en la persona y en la obra de Cristo, porque Pablo dice, de Cristo Jesús, nuestro Salvador, dice el versículo 4, ¿no? O sea, planeada desde antes de la fundación del mundo, lograda por Cristo en la cruz, Él es nuestro Salvador, pues por medio de su muerte Él anuló la muerte y por medio de su resurrección Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad, como Pablo también le recuerda a Timoteo, de modo que la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos nos fue dada en Cristo. Nos fue dada en Cristo, no por nuestras obras y nuestros méritos, sino por el que nos escogió. Y Pedro lo dice con otras palabras. Miren qué interesante, 1 de Pedro 1:20, cómo él lo dice, lo mismo que Pablo, lo mismo, nada más que es otra persona. 1 de Pedro 1:20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Es un plan del Señor, es el único plan del Señor. Y es algo precioso. Pero ahora dice ahí también, versículo 3, se manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador, eso que ya lo vimos, que es revelado, manifestado en el presente por medio del mensaje del Evangelio. Hoy, todavía el Señor está llamando a aquellos que Él ha escogido desde la fundación del mundo. ¿Saben por qué predicamos el Evangelio? Porque los muertos tienen que escuchar la voz de Dios. Nosotros predicamos el Evangelio y lo que buscamos es huesos secos. No sé cómo van a vivir, Señor, pero yo voy a decir la palabra, yo voy a predicar el Evangelio. ¿Vivirán esos huesos? Tú lo sabes. Pero cuando escuchan el mensaje del Evangelio, empezamos a ver que esos huesos secos se ponen de pie y empieza a crecer su carne y tienen tendones y ya tienen apariencia. Y cuando no hay vida y terminan de escuchar el Evangelio, el Señor sopla vida y ahí hay vida. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Así como no podemos saber lo que otra persona está pensando o hacer menos que hable o lo revele, diga qué está pensando. Vieron que a veces nos quedamos quietos, ¿no? A veces mi esposa me dice, ¿en qué estás pensando? Y yo no sé por dónde empezar. Y le digo, en nada. Imposible no estar pensando en nada. En algo estás pensando. Pero si no le revelo y no le digo lo que estoy pensando, ella nunca va a saber. Y acá lo que Dios estaba pensando y lo que Dios ya había hecho nos es revelado por medio de su palabra y nos habla. Lo que yo pensé está acá. El Evangelio, la gracia mía está acá. Y por eso tenemos que leer la Escritura, porque está la mente de Dios. Y todo lo que Él pensó desde antes de la fundación del mundo está acá. Y tenemos que ver y descubrir ese pensamiento. Y tenemos que verlo. Como Pablo le dijo a los corintios, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y así, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, porque ya estábamos en la mente de Dios, ya estábamos en el pensamiento de Dios. Es por esta razón que el instrumento de Dios
para salvar es precisamente la predicación de esa gracia bondadosa de Cristo. Mientras muchos buscan señales, milagros, lo que la iglesia del Señor tiene que hacer es predicar el evangelio de Cristo. Nada más, nada más. No hay otro milagro más grande que ver a un muerto espiritual que venga a la vida. No existe, no hay. Podemos ver a un muerto resucitar y nos asombraremos. Podemos ver a alguien que le falta un brazo y crecer un brazo. Pero nada es comparable con ver a una persona muerta espiritualmente obrando el Señor, la salvación, la vida eterna. Y eso es por medio de la predicación del evangelio, de la gracia de Dios. La esperanza de vida eterna, algo que va a ser completado en el futuro. ¿Y la vida eterna en qué consiste? En conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Eso es. Si hay algo que tenemos que estudiar y si hay algo que toda tu vida se tiene que volcar a conocer, es a Dios. Es a Dios. Sus atributos, verlo a Él, conocerlo a Él. Cuanto más conocemos a Dios, más nosotros vemos lo miserable que somos. Y cómo el Señor nos salvó, cuánta gracia y amor. Señor, qué condescendiente sos vos al mirarme a mí. Yo no merezco salvación, merezco que te apartes de mí, como le dijo Pedro. Quítate de mí, Señor. Sin embargo, Él se acerca en su gracia y en su amor y en su misericordia. ¿Quién es ese Dios tan grande? Hay que conocerlo, hay que conocerlo. Y todas sus implicaciones. Bueno, hermanos, vamos. Se me pasa rápido el tiempo. Solamente no quiero dejar pasar a Tito, pobre Tito, lo dejamos ahí. Está ahí, después lo vamos a saludar a Tito, está ahí en el medio. Pero este Tito, no quiero dejar pasarlo. Pablo dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bueno, ¿qué dice de Tito? Que compartía la misma fe que Pablo. Por eso dice, es de la común fe Tito. Podemos confiar, pueden confiar en él. A pesar de no ser judío, sino griego, Tito había abrazado la fe de Pablo y a su vez parecía que Tito era un hijo. Dice, verdadero hijo. Tito no era solo hermano en la fe de Pablo, sino también un hijo en la fe. No era un hijo natural de Pablo, claro que no, sino que espiritualmente lo está diciendo. Él es mi compañero, dijo Pablo en la carta a los Corintios. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre nosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Ahora Pablo va a dejar a Tito en Creta para que con su autoridad ponga en orden todas las cosas. Todas las cosas. Vamos a ver qué gran responsabilidad tenía Tito, porque es una iglesia que está desordenada. Es una iglesia que necesita ancianos y encima se le habían metido hombres que estaban introduciendo doctrinas de hombres. ¿Cómo se acomoda eso? Lo que Pablo le está diciendo es, Tito, no te olvides por quién nosotros fuimos llamados y qué somos. Y Tito, no te olvides que tenemos un solo mensaje, que es el evangelio de la gracia de nuestro Señor, que se manifiesta a través de las obras que nosotros hacemos. No te olvides de esas cosas, porque todo lo que vas a tener que ordenar tiene que ver con una vida práctica. Finalmente, creo que ese también es mi más sincero deseo y oración, no solo para los creyentes en su crecimiento, sino también para los no creyentes en su conversión. Los que conocen a Cristo y vienen acá a escuchar la palabra del Señor, yo deseo que puedan seguir creciendo en la gracia del Señor y se esfuercen en eso, se esfuercen, que lean las Escrituras, que oren, que pasen ese tiempo, lo necesitamos, lo necesita su familia, lo necesito yo que soy su hermano, porque necesito muchas veces un buen consejo. ¿Y a quién voy a ir? Necesito un hermano como ustedes, que leen la palabra, que oran y les puedo decir, hermano, estoy pasando esto, ¿qué me aconsejás? Y sé que son hermanos fieles, que están delante de la presencia del Señor. Y eso es precioso, la iglesia necesita eso. Pero no solamente eso, predicamos el evangelio de Cristo para que aquellos que no le conocen pasen de muerte a vida. Hoy pasen de muerte a vida, hoy mismo. Si el Señor sentís que el Señor, necesito arrepentirme de mis pecados. Señor, veo mi miseria, veo mi pecado, corre a Cristo. Anda a Cristo, Señor, sálvame. Señor, te necesito. Señor, transforma mi corazón.
Soy un pecador, soy una pecadora. No importa, niños, adultos, jóvenes, los que haya en este lugar, den y entreguen su vida a Cristo si están escuchando hoy su voz. Y dense en todo para Él, porque Él es digno. Él es digno. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por animarnos por medio de tu palabra. Señor, hay tantas cosas que están pasando en este lugar que no sabemos. Tantas cosas que tú sí sabes, Señor, en el corazón de cada persona que está en este lugar. Señor, te ruego que sigas obrando, que sigas transformando, que sigas llamando para tu gloria. Y ayúdanos a nosotros como iglesia a estar mirándote a ti, no perdiendo de vista nunca el objetivo que tenemos, en el cual nos has constituido como iglesia. Señor, de poder conocerte a ti, de amarte a ti, crecer en el Evangelio y demostrar a otros cómo es vivir una vida transformada. Verdaderamente somos llamados a hacer luz y sal a este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos y guíanos. Y guíanos en este tiempo que vamos a participar de esto tan precioso que nos hace crecer en la fe. Este medio de gracia que es la Santa Cena que tú has instituido. No lo queremos hacer apresuradamente, queremos hacerlo a conciencia, Señor. Ayúdanos, por favor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.